Hola, pues buenas noches a todos. Eh, Gracias por asistir a esta pequeña plática sobre penetration testing o pen testing. Este, pues yo soy parte de CloudLamp e-Learning y a través de medios digitales pues damos cursos sobre seguridad informática o ciberinteligencia. Entonces el día de hoy vamos a ver el tema de penetration testing. Pues bueno, me voy a presentar yo. Mi nombre es Junwan Lucatero. Yo trabajé como consultor de seguridad en México, en dos empresas que son como muy grandes allá en mi país. Una se llamaba Citum y la otra es Minsight Indra. En las dos desenvolví como consultor de seguridad y a través pues de la experiencia obtuve las certificaciones de GPEN, GWAP y CHFI, que las cuales están enfocadas principalmente a las pruebas de penetración. Y en mis ratos libres pues me dedico a hacer challenge y capture the flag y tengo por ahí un blog que ocasionalmente escribo. Ojalá tuviera más tiempo para escribir más, pero cuando entra la inspiración pues ahí escribo, ¿no? Eh, Me pueden encontrar en Twitter como @Juniscan y mi blog es enigmagirl.com por si quieren saber, pues básicamente lo que subo son cosas de seguridad informática, de trucos como hacer de pentesting, criptografía, etcétera, ¿no? Entonces ahí pueden visitarlo por si quieren consultar algún tipo de esta información. Um, ok. Entonces, los temas que vamos a ver el día de hoy es principalmente conocer qué es el penetration testing o pen testing, algunos conceptos básicos, los tipos de pruebas que podemos desarrollar y los escenarios que nos podemos encontrar cuando estamos haciendo este tipo de pruebas, ¿no? También vamos a ver un poco lo que es la metodología, o sea, básicamente los pasos que normalmente un atacante seguiría para comprometer algún dispositivo, alguna red, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente hay diferentes tipos de etapas o pasos que se pueden realizar, pero pues también depende mucho de pues la experiencia de la persona que lo esté haciendo y la forma en cómo le guste trabajar, ¿no? Pero básicamente hay como cuatro etapas que uno puede realizar para llevar a cabo las pruebas de penetración, ¿no? Y les voy a presentar un pequeño laboratorio de cómo vamos a explotar una máquina que está configurada para que sea vulnerable y pues básicamente es como para hacer prácticas de cómo la podemos explotar, etcétera, ¿no? Entonces vamos a seguir esa metodología para que ustedes puedan ver cómo es que se lleva a cabo las pruebas de penetración. Entonces, comenzamos con qué es el pen testing. Pues básicamente son diferentes tipos de técnicas que se emplean para evaluar los dispositivos como son servidores, equipos terminales, los que ocupan los usuarios que trabajan en una empresa o nosotros en nuestra casa, etcétera, y diferentes dispositivos de interconexión como son pues routers, switches, firewalls, etcétera, ¿no? Y también se evalúan sistemas informáticos, todo esto con el objetivo de identificar y explotar vulnerabilidades, ¿no? Y nuestro objetivo es determinar el impacto que pudiera causar hacia el negocio, ¿no? Como nosotros nos estamos viendo como un hacker que trabaja para empresas, o sea que somos un hacker de sombrero blanco, pues básicamente lo que nos interesa a nosotros es saber cuál es el impacto que tiene las vulnerabilidades que se identifican pues hacia a la compañía, ¿no? Entonces, las pruebas de penetración o pen testing están incluidas dentro del hackeo ético. Si ustedes escuchan hablar sobre hackeo ético, normalmente lo ponen a la par con pentesting, ¿no? Pero también involucra otro tipo de acciones que un atacante podría desarrollar como ingeniería social. Entonces, si nosotros hacemos pentesting en ingeniería social, estamos englobando pues todo el hackeo ético, ¿no?
Que, a través de pues todas las pruebas vamos a estar trabajando con conceptos los cuales son importantes aprender qué significa cada cosa, ¿no? Entonces podemos encontrar la palabra vulnerabilidad, que es básicamente una falla que tiene algún sistema, algún dispositivo y con la cual los atacantes pueden realizar acciones dañinas para poder extraer información o hacer denegación de servicios o modificar información, etcétera, ¿no? Entonces una vulnerabilidad es lo que nos permite o le permite a los atacantes aprovecharse, ¿no? de, de algo que el sistema no estaba inicialmente diseñado para hacer esa, esa actividad. Otro de los términos es lo que es una amenaza, ¿no? Una amenaza en este caso es un actor o un agente que puede causar daño, ¿no? Aquí hay diferentes tipos de amenazas. Puede ser una persona que esté dentro del crimen organizado, algún tipo de software malicioso que se puede estar ejecutando automáticamente. También una amenaza puede ser empleados que estén enojados o los virus, etcétera, ¿no? Entonces las amenazas son diferentes tipos de agentes o actores que su principal objetivo es causar daño, ¿no? También existen otro tipo de amenazas que son las naturales, pero esas no las controlamos, entonces pues no podemos actuar como una amenaza natural, ¿no? Otro de los términos que están involucrados dentro de las pruebas de presentación es el riesgo, ¿no? Entonces, aquí el riesgo es cuando se empalman lo que es la amenaza y la vulnerabilidad, ¿no? Entonces, básicamente es la probabilidad de que un agente aproveche una vulnerabilidad, ¿no? Y esto ocurre cuando la vulnerabilidad ha sido explotada por una amenaza, ¿no? Entonces ese va a ser nuestro riesgo. Y lo vamos a medir conforme a qué tipo de información o daño realizó esa amenaza hacia los dispositivos que nosotros estamos protegiendo o analizando. Y el exploit es una herramienta en las cuales se utilizan las amenazas para poder explotar la vulnerabilidad. Entonces aquí los exploits pues básicamente es código que lo que hace es aprovecharse de la vulnerabilidad para realizar alguna acción, ya sea sacar información, escalar privilegios, etcétera. En las pruebas de penetración podemos encontrar diferentes tipos. En este caso es bueno, la división es básicamente conforme al tipo de información que se tenga antes de realizar las pruebas. En este caso tenemos pruebas de caja negra, de caja gris y caja blanca. Las pruebas de caja negra es cuando un consultor está actuando como un actor malicioso o un hacker, ¿no? Entonces, básicamente no tiene ningún tipo de conocimiento acerca de la organización o su infraestructura, simplemente todo lo que puede este, obtener de fuentes públicas o lo que puede estar encontrando en internet, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de eso es como se comienzan este tipo de pruebas. Las pruebas de caja gris, aquí es donde ya se tienen un poco de conocimiento acerca a qué activos se les va a realizar las pruebas. Y la de caja blanca, igual conoces los activos, pero también conoces la infraestructura y a veces se nos proporciona credenciales de acceso, etcétera, ¿no? Entonces, básicamente es el tipo de conocimiento que uno tiene al iniciar las pruebas, ¿no? Dependiendo, pues, de qué es lo que quieran personificar. Si están más preocupados por alguien externo, pues entonces se harían pruebas de caja negra. Si están preocupados por alguien interno, pues serían más como cajas de pruebas de caja blanca. Y los escenarios, pues son externos e internos, y es básicamente externos, es cuando se realizan las pruebas desde algún nodo de conexión en Internet.
Y las pruebas internas es cuando se realizan desde un punto de acceso dentro de la organización, ¿no? Entonces eso es lo que diferencian a los tipos de escenarios que nos podríamos encontrar en las pruebas de penetración. Entonces aquí, como les mencionaba, se siguen ciertos pasos eh, que se conjuntan en una metodología em, donde pues básicamente ah, pusieron en estos pasos lo que un hacker realiza para explotar las vulnerabilidades, ¿no? O los dispositivos. Entonces, como que quisieron replicar esas acciones y las pusieron dentro de una metodología porque en algunos casos dicen que pues se tiene que seguir como estos pasos, esta metodología, pero también se tiene que pensar fuera de la caja o ser creativo, etcétera, ¿no? Pero siempre hay que seguir como que una base de qué es lo que tienes que estar haciendo. Entonces, dentro del pentesting hay 4 etapas en donde pues el objetivo es explotar las vulnerabilidades y determinar qué tipo de información eh, o acción maliciosa se pueden realizar. Entonces, la primera de ellas es el reconocimiento. En ella nosotros realizamos búsquedas pasivas para identificar información de la organización o nuestro objetivo en fuentes públicas y utilizamos buscadores ya sea como Google, Bing o algunas herramientas como son Maltigo para obtener pues información de alguna persona o organización a través pues de sus conexiones o las huellas que deja en fuentes públicas. Entonces, a partir de eso, nosotros pasamos a la siguiente fase, que es el descubrimiento y enumeración, en donde identificamos esos activos que están o que más bien que pertenecen a la organización que nosotros vamos a hacerle la evaluación de seguridad y recopilamos información acerca de los aspectos técnicos, o sea, puertos, los servicios, dominio que se tengan asociados a esa compañía, los rangos de red que utilicen, etcétera, ¿no? Y en esta etapa vamos a utilizar herramientas que nos dan este tipo de información, como es Nmap, que es un escáner de puertos. Podemos utilizar Bursuit para hacer pruebas a aplicaciones web, o utilizar Metasploit, que es un framework de explotación, pero no solamente lo puedes utilizar para explotar, sino también tiene algunas herramientas para hacer este descubrimiento, ¿no? Y si utilizas Metasploit desde el principio, pues vas alimentando su base de datos y es a partir de esa alimentación que ya puedes tener como toda la información más organizada y puedes estar realizando las cosas un poco más sencillas, ¿no? Y una vez que nosotros tengamos esta información técnica de los dispositivos, hacemos una enumeración de pues aquellos puertos que nos sean como que de utilidad, los puertos que estén abiertos, qué tipo de servicios están ejecutando, las versiones de esos servicios y con base en eso nosotros ya podemos tener una idea de por dónde podría haber algún tipo de falla, ¿no? Pero eso lo podemos tener claro con un análisis de vulnerabilidades, que es la siguiente etapa, en donde, pues, como lo dice el nombre de la etapa, identificamos las vulnerabilidades que tengan nuestros activos y podemos utilizar diferentes tipos de herramientas como son Nessus, Acunetics, NetSparker, etcétera. Y estas herramientas nos van a hacer pues la vida más sencilla a la hora de realizar el análisis de vulnerabilidades porque lo hacen de forma automática. Nada más nosotros configuramos lo que es la herramienta y para que analice pues los activos que están dentro de nuestro alcance, ¿no? Y posteriormente, una vez obtenido los resultados del análisis de vulnerabilidades, realizamos lo que es la explotación, ¿no?
una vez que nosotros identificamos las vulnerabilidades, vamos a comprobar si realmente esas vulnerabilidades causan algún daño hacia los dispositivos o a la información que almacenan. Ajá. Entonces, con la explotación ya podemos validar que las vulnerabilidades identificadas realmente eh, causan algún tipo de daño y también podemos descartar los falsos positivos, que en este caso es de que hay esta vulnerabilidad, pero por cómo está configurada o diseñada la infraestructura, pues no se puede como explotar, ¿no? Entonces, en este caso, pues no implica un riesgo muy alto hacia la información. Y pues aquí en la parte de la explotación, aparte, ponderamos lo que son los riesgos y obtenemos mayor información del activo y el entorno de red, ¿no? Si ya explotamos un dispositivo, podemos hacer movimientos laterales, que es básicamente hacer un análisis de qué otros dispositivos están conectados en la misma red que nuestro dispositivo explotado y podemos así expandir nuestra superficie de explotación. Entonces, a partir de esta metodología, nosotros podemos seguir de forma eh, ordenada para hacer la explotación de los dispositivos. Ok, entonces ahora pasando a algo más activo, les voy a presentar un laboratorio en donde tengo yo una máquina que es vulnerable y vamos a seguir todos estos pasos para poder explotarla, ¿no? Entonces aquí, si ustedes quieren recrear este laboratorio, lo que necesitan es descargar este VirtualBox, que es un virtualizador, que es mm, gratuito y es muy fácil de utilizar, ¿no? También necesitamos una máquina que sea del atacante. En este caso se instala el sistema operativo de Kali Linux, este, donde esta distribución tiene ya instaladas las herramientas que utilizan los hackers, ¿no? Entonces es un sistema operativo muy amigable y si ustedes quieren aprender a utilizar las herramientas que se utilizan, esta es una muy buena distribución que podrían estar trabajando, ¿no? Y en Vulnhub.com hay diferentes tipos de máquinas vulnerables en las cuales tú las puedes descargar y puedes pues tratar de explotarlas, ¿no? En este caso vamos a utilizar una máquina que se llama Bad Store y ese va a ser nuestro activo que es nuestro objetivo a explotar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya tengo instalado VirtualBox y ya tengo importadas las máquinas con las que vamos a estar trabajando. Aquí está la de Bad Store y esta que se llama HTV es la máquina de Kali Linux. Entonces vamos a iniciar esta máquina. Ay, esperen. Que se inicie. Lo voy a apagar porque tenemos que hacer una configuración de la red para que nuestras dos máquinas se puedan comunicar, ¿no? Con VirtualBox podemos cambiar las configuraciones de las redes que utilizan las máquinas virtuales y en este caso vamos a administrar la red de anfitrión. Entonces para eso nos vamos a ir a archivo en VirtualBox y vamos a seleccionar administrador de red anfitrión y vamos a configurar nuestro adaptador de VirtualBox y vamos a configurarlo para que se configure automáticamente y vamos a habilitar lo que es el servidor de DHCP para que asigne automáticamente direcciones IP a las máquinas. Entonces eso vamos a hacer en configuración. Ay, perdón, no. En archivo, administrador de red anfitrión. Le vamos a seleccionar aquí, configurar adaptador automáticamente. Vamos a verificar que esta casilla esté habilitada
para el servidor de DHCP y le vamos a dar clic en aplicar. Y cerramos esta ventana y en la parte de configuración de la máquina nos vamos a ir a la parte de red y vamos a seleccionar adaptador solo anfitrión y como pueden ver aquí está el adaptador que nosotros estábamos configurando desde la administración de la red anfitrión y le vamos a dar clic en aceptar y nos vamos a la máquina de Kali Linux y hacemos lo mismo, ya está configurada. Y ahora sí vamos a iniciar las dos máquinas. Puede que tarde un poquito en iniciarse. Esta que está aquí es la de Bad Store. En esta máquina lo único que vamos a hacer va a ser prenderla y no vamos a hacer nada más. ¿Por qué? Porque se supone que es nuestra máquina objetivo y no tenemos acceso a nivel sistema operativo ni nada. Lo único es que está conectada a la misma red que nosotros estamos conectados, ¿no? En este caso estamos simulando lo que es un escenario, puede ser interno, porque estamos sobre la misma red. Y ya de caja negra, pues porque no sabemos nada de nuestro activo objetivo. Entonces, como pueden ver aquí ya está encendida la máquina de Bad Store y se está iniciando la máquina de Kali. Más. Si ustedes tienen una máquina de Kali Linux nueva, por así decirlo, el nombre de usuario es root y la contraseña es tor, que sería como root pero al revés. Pero si ya tienen una configurada, pues meten lo que es la contraseña. Para ingresar al sistema operativo. Y una vez que se ha encendido la máquina, vamos a dar clic en este icono que es la terminal y vamos a estar trabajando con comandos desde esta terminal. Entonces lo que vamos a hacer primero es escribir el comando ifconfig para revisar si nos asignó el servidor de DHCP una dirección IP. Le damos enter y aquí aparece la dirección IP que nos ha asignado, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver que estamos sobre la red de 192.168.56. Y lo primero que vamos a hacer es pues un reconocimiento de las máquinas que están conectadas dentro de nuestra misma red. Entonces, para eso empezamos lo que es la fase de descubrimiento y vamos a utilizar un escáner de código abierto que se llama Nmap, el cual nos permite identificar puertos, servicios, sistema operativo, cuántos hoops tenemos que pasar para alcanzar el dispositivo, las versiones de los servicios que se están ejecutando, etcétera, ¿no? Entonces, para utilizarlo vamos a hacer un escaneo de red que se le llama ping scan, en donde vamos a utilizar el comando nmap-sn y vamos a especificar la red y la máscara de red que está ocupando esa red para que nos haga lo que es el reconocimiento.
Entonces en nuestra terminal vamos a teclear nmap -sn, colocamos la red que ya sabemos cuál es, 56, ponemos 0 y está ocupando una máscara de 24 bits, entonces le ponemos 24. Una vez que hemos ingresado este comando, le damos enter y lo que va a hacer la herramienta pues es identificar todos los dispositivos que estén conectados a la misma red que nosotros. Y ahorita está trabajando, no ha terminado aún. Ok, aquí ya nos identificó varios dispositivos, nos dice que hay un dispositivo con IP que termina en 2, el otro que termina en 5 y otro que termina en 4. Ajá. Como pueden ver, la de nosotros es la que termina en 4. La 2 debe ser la dirección IP de la red o el dispositivo de interconexión que está manejando nuestra red. Y esta de aquí, la 565, debe ser la máquina objetivo, ¿no? Entonces, para identificar qué tipo de sistema operativo o qué tipo de puertos tiene esta máquina, vamos a ocupar de nuevo Nmap, pero ahora vamos a hacer un descubrimiento de puertos. Entonces, para eso, vamos a ocupar Nmap para hacer la enumeración. Entonces, en este caso, vamos a ocupar Nmap y le vamos a especificar la dirección IP del dispositivo que nosotros queramos escanear. Entonces, regresamos a la máquina de Kali, escribimos nmap y escribo la dirección IP de ese dispositivo, que en este caso es el 5, y le doy enter. Entonces, como pueden ver, cuando termina el escaneo, nos muestra la información de los puertos que identificó abiertos y el tipo de servicio que se está ejecutando en dichos puertos. Como podemos ver, en el puerto 80 se está ejecutando HTTP, en el puerto 443 tenemos HTTPS y en el puerto 3306 está el manejador de base de datos de MySQL, ¿no? Aquí es muy importante conocer lo que son los puertos comunes, porque ya con solo ver el número del puerto ya sabemos a qué tipo de servicio está asociado, ¿no? Y normalmente están configurados los servicios como los puertos comunes, entonces podemos hacer esa distinción, ¿no? Nada más con ver lo que son los números de los puertos. Ajá. Entonces, este de aquí es un escaneo relativamente sencillo. Lo que hace aquí en EMAP es escanear los 1000 puertos más conocidos o más comunes y hace ese tipo de escaneo. También nosotros le podemos especificar si queremos que escanee todos los 65,000 puertos que existen, si queremos que escanee algún puerto en específico o que nos dé más información acerca de la máquina que nosotros queremos explotar. En este caso, vamos a identificar lo que son las versiones de los servicios que se están ejecutando y también qué tipo de sistema operativo es el que tiene esta máquina. Y para hacer eso, nosotros le vamos a especificar ciertas opciones para que nos haga esa identificación. Con la opción "-o" vamos a identificar lo que es el sistema operativo. Con "-sv" nos va a decir las versiones de los servicios que se estén ejecutando y con "-reason" nos va a decir la razón por la cual identificó ese puerto como abierto o otro tipo de estados que nos puede identificar en EMAP son cerrados o filtrados. Ajá. Nos puede decir qué puerto no le regresó un acknowledgement o qué puertos están siendo filtrados, o sea que no recibió ningún tipo de respuesta.
y así, ¿no? Entonces aquí con el reason podemos saber por qué nos dice por qué un puerto está abierto o por qué un puerto está cerrado, ¿no? Entonces, en nuestra terminal tecleamos nmap -o -sv reason y especificamos la dirección IP de nuestro dispositivo que vamos a usar. En este caso es el 5. Conforme le vayamos especificando más opciones a nmap, se va a tardar un poco más en mostrarnos el resultado, porque tiene que hacer eh, identificar más cosas, ¿no? del dispositivo que nosotros queremos analizar. Aquí en esta fase de enumeración, en la metodología dicen que tienes que enumerar de una forma muy precisa. O sea, tienes que escanear casi todos los puertos para ver qué tipo de servicios están ejecutando, porque si haces tú un escaneo de los 1000 puertos conocidos y hay algún puerto que no sea conocido, pero que esté habilitado en la máquina, entonces ese escaneo no nos los va a identificar y puede que ese servicio que se esté ejecutando pues tenga más vulnerabilidades, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se hace mucho hincapié en que hagas muy bien lo que es la enumeración, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí ya nos dio el resultado del escaneo. Aquí ya nos especifica lo que es la razón, la versión del servicio que se está ejecutando y el sistema operativo. Como pueden ver aquí nos dice que es una máquina que está ejecutando Linux. No nos dice la distribución, pero nos da más o menos un aproximado de Linux que esté ejecutando. En este caso es el 2.4, bueno, con el kernel 2.4. Entonces, con esta información, pues ya vemos un poquito más de lo que tiene esta máquina y qué es lo que podremos realizar, ¿no? En este caso, como podemos ver, aquí se están ejecutando servicios web, los cuales podemos, pues, verificar qué tipo de aplicaciones están ejecutando en estos puertos y la base de datos de MySQL. Entonces quiere decir que la aplicación pues tiene alguna comunicación con una base de datos, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es visitar esa página, abrimos nuestro navegador y vamos a ingresar la dirección. Vamos a poner HTTP, vamos a visitar el puerto 80, 192.168.5 y le damos Enter. Y como pueden ver, esta es la aplicación web que se está ejecutando en esa máquina. Entonces, como sabemos que están ejecutando servicios web, ya podemos hacer un tipo de escaneo de vulnerabilidades. Ajá. En este caso, como es una aplicación web, podemos utilizar un programa, una herramienta que se llama Nicto, el cual nos identifica vulnerabilidades de las aplicaciones web. Exclusivamente, no hace identificación de vulnerabilidades a nivel sistema operativo ni nada, solamente se enfoca a vulnerabilidades a nivel web. Si uno quisiera escaneos ya a nivel sistema operativo o de servicios, entonces ocuparíamos otro tipo de herramientas como es Nessus o Qualys, etcétera, ¿no? Son escáneres más poderosos que podamos nosotros utilizar. Pero en este caso vamos a utilizar Nicto, que es un escáner de vulnerabilidades de software libre y su objetivo es encontrar fallas de seguridad de los servicios web. Y para realizarlo hace búsquedas en archivos, directorios, CGIs peligrosos, listado de directorios, etcétera, ¿no? Entonces podemos utilizar esta herramienta para identificar vulnerabilidades en ese servicio web. Para utilizarlo es muy sencillo.
Nada más tenemos que escribir en la terminal la palabra nicto -h, indicando cuál va a ser el host al cual le vamos a hacer el escaneo de vulnerabilidades y especificamos la URL a cuál se le va a hacer el escaneo de vulnerabilidades. Entonces regresamos a nuestra terminal y tecleamos el comando. Ay, ya se me olvidó cuál es la de... creo que era la... A ver, 56. 56.5. Y después de esto le damos Enter para que inicie el escáner. Entonces aquí ya nos va identificando diferentes vulnerabilidades que tienen que ver con aplicaciones web. Al principio de la salida nos dice cuál es la dirección IP de nuestro objetivo. Aquí en este caso, si tenemos un dominio, lo podemos escribir aquí en vez de la dirección IP y nos va a hacer la identificación de la dirección IP que estamos utilizando, cómo se llama la máquina, en qué puerto está haciendo el escaneo de vulnerabilidades y la fecha y la hora en cuando se inició el escaneo, ¿no? Esto es muy importante de saber porque así nosotros lo podemos plasmar ya en un reporte donde especifiquemos nosotros cuáles son las fallas que identificamos, etcétera, y validar pues en qué momento se realizaron las pruebas, ¿no? Es para eso, para lo que nos sirve este tipo de información. Okay. Entonces aquí nos dice que el servidor está ejecutando un Apache 1.3.28. Encuentra varias vulnerabilidades. Aquí nos dice que no tiene la cabecera de X-Frame Options y la aplicación puede ser vulnerable a clickjacking. También nos dice que no tiene protección contra cross-site scripting. Nos identificó varios directorios que pueden ser pues de utilidad. También nos identificó un archivo que se llama robots.txt, que ahorita les voy a explicar por qué es de gran utilidad este archivo. También identificó que existen diferentes tipos de métodos HTTP habilitados. En este caso, pues tiene como que los más comunes. Si tuviera un put o delete, ya serían métodos donde sí podrías realizar un poco más de daño hacia el servicio. Pero en este caso estos son pues muy comunes. Lo único que haces es obtener información acerca del servidor y algunas peticiones que puedes realizar, etcétera. Entonces esto no es tan crítico que esté ahí en el servicio web. También identificó otros directorios y nos dicen que en estos dos existe el listado del contenido del directorio, ¿no? Entonces aquí vamos a ver este de robots.txt, que nos dice que la página lo tiene. Entonces nosotros vamos al navegador y escribimos robots.txt. Y aquí básicamente es un archivo de texto en donde nos pone cuáles son los directorios que sí se van a mostrar en los motores de búsqueda. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos una búsqueda en Google de algún sitio y tiene el archivo de robots, le va a indicar al motor de búsqueda qué directorios son los que tiene que listar y cuáles no. Este directorio pues es muy importante para los desarrolladores porque si en la aplicación hay algún directorio que no quiere que se conozca, pues básicamente lo especifica en robots.txt para que no lo indexe, ¿no? Pero si se tiene conocimiento de que está este archivo, pues básicamente lo podemos consultar y ver cuáles son los directorios pues que no se están listando, ¿no? Y que posiblemente pueden obtener o podemos identificar allí algún tipo de formulario de login o algún tipo de contenido con alguna información valiosa
o que sea pues muy confidencial, etcétera, ¿no? Entonces aquí nos va dando como que una idea de qué es lo que tiene la aplicación, ¿no? Entonces aquí, como pueden ver, está el directorio de CGI Bin, que también nos lo indica este, aquí el resultado del análisis de vulnerabilidades. Nos dice que este directorio puede ser interesante. También nos dice que existe este directorio que se llama Backup, Supplier, Bloat, y también nos dice pues que son directorios pues que podemos tal vez encontrar algo interesante ahí. Entonces en este caso si vamos a este que dice Backup, nosotros podemos sustituir a este de robots y escribimos Backup y le damos Enter. Entonces aquí, como pueden ver, tiene lo que es el listado del contenido del directorio y aquí no tiene nada, no tiene ningún tipo de información, pero es visible, o sea, podemos acceder a ese directorio. Normalmente, uh, una configuración de seguridad importante en las aplicaciones web es que no puedas tener acceso al contenido de los directorios. Este nos puede servir, por ejemplo, si subimos algún tipo de web shell al servidor, podemos subirlo a este directorio y consultarlo aquí. Entonces, para eso nos serviría tener el conocimiento de cuáles son los directorios que están listados. Entonces, ese no tiene nada interesante. Entonces, podemos ver este de supplier. Y como pueden ver aquí, sí tiene un archivo que se llama accounts y pues pesa un K. Entonces si lo accedemos, podemos ver que tiene tal vez información que podremos utilizar. Estos parece que son users IDs y esto podría ser algún tipo de contraseña o algo que está codificado. En este caso está utilizando base 64 para codificar esta información y nosotros podemos identificar qué tipo de información está dentro de esta cadena, ¿no? Para eso podemos utilizar lo que son decodificadores. Hay varios en línea que podemos estar utilizando para ver el contenido de esta. Eso lo podremos utilizar después, ahorita no es relevante, ¿no? Y a través del resultado que nos da el análisis de vulnerabilidades, nosotros podemos ir viendo qué tipo de vulnerabilidades podemos utilizar para explotar el dispositivo, ¿no? Pero también podemos hacer pruebas que sean manuales para identificar otro tipo de vulnerabilidades. Por ejemplo, para poder identificar vulnerabilidades de tipo inyección de SQL, que son muy comunes o se pueden encontrar pues en internet, en algunas aplicaciones, y es muy común. Hay un listado de las 10 vulnerabilidades más conocidas que se conoce como WASP Top 10, en donde incluyen las inyecciones de SQL como un tipo de vulnerabilidad que se identifica en las aplicaciones web y son muy comunes y se deben a que no se validan de forma correcta las entradas en los campos, en los formularios de las aplicaciones web. Entonces, también nosotros podemos hacer búsquedas manuales de estos campos en la aplicación que nosotros estemos analizando. En este caso, aquí hay una eh, que lo que hace es hacer búsquedas de algo en esta aplicación y también tenemos estos tipos de campos en el login de la aplicación. Entonces podemos jugar con estos campos y nosotros podemos escribir una comilla simple
para poder identificar si el campo es vulnerable a inyección de SQL. Entonces, nosotros le damos buscar y como pueden ver aquí, nos da un error. Este error nos dice que está ocupando el manejador de MySQL y que encuentra un error en la sintaxis que está utilizando la aplicación para consultar algo en la base de datos, ¿no? Y aquí nos dice que nuestro error está cerca de esta parte de la sentencia. Ajá. En este caso no tenemos toda la sentencia completa, entonces tendríamos que estar aplicando diferentes tipos de inyecciones para poder ver cómo es que está formulada esta sentencia y ver cómo le podemos hacer para inyectar cierto código y que nos regrese ya sea información de la base de datos, como es el usuario, eh, la versión que se está utilizando o que nos regrese campos de la base de datos, ¿no? Entonces existen diferentes... Okay, okay, aquí vemos el error que nos salió ahorita y estamos explotando, ¿no? Entonces, como les decía, la vulnerabilidad de inyección de SQL es básicamente donde inyectamos código SQL malicioso en un campo de entrada en los formularios de un sitio web. Y como les comentaba, se debe a una falta de sanitización de los datos que ingresa el usuario a la aplicación. Entonces podemos utilizar esta inyección de aquí, en donde ponemos la apóstrofe que utilizamos al inicio para identificar si era vulnerable o no. Y le ponemos esta que se conoce como tautología, o que es verdadera, ¿no? Porque 1 sí es igual a 1, entonces para ver qué nos regresa la aplicación. Entonces en este caso nos regresamos y le escribimos. Es apóstrofe, escribimos OR y ponemos 1 es igual a 1. Aquí ahorita les voy a enseñar por qué pongo un apóstrofe antes del 1 y le ponemos enter. Y como pueden ver aquí ya nos regresa la sentencia que se está utilizando para consultar información en la base de datos. Como pueden ver aquí nos dice que va a seleccionar la columna item num, la columna sdesk y la columna ldesk y price de la tabla que se llama itemdb. Entonces aquí ya estamos teniendo un poco más de conocimiento de cuál es el tipo de tabla que tiene la base de datos y qué tipo de información está almacenando, ¿no? En este caso, como pueden ver, tiene una columna de precios, entonces puede que esta sea una tabla donde tenga listado pues todos los ítems que vende la tienda, ¿no? Y aquí nos hace una búsqueda donde, si nosotros omitimos la inyección que acabamos de ingresar, si nosotros metiéramos ahí, por ejemplo, alguna palabra, podría buscar ese ítem dentro de las columnas de itemnum, sdesk y ldesk de la tabla de itemdb. Entonces, en este caso, como nosotros pusimos la inyección, que es esta de aquí, déjenme hacerlo más grande. Como pueden ver, como nosotros inyectamos esa sentencia y lo que hicimos es modificar la forma en que esa está estructurada. Aquí, como podemos ver, el where aquí nos va a identificar ese ítem donde aquí esto es vacío o 1 es igual a 1 en todos estos, ¿no? Entonces aquí lo que no nos está haciendo es regresarnos algún tipo de información. Simplemente nos dice que no hubo match y nos imprime en la aplicación la sentencia. Pero al imprimirnos esta sentencia nos ayuda mucho a saber cómo está estructurada. Entonces lo que vamos a hacer es omitir lo que haya después de la inyección para así obtener más información. Entonces colocamos de nuevo esta inyección. Voy a cerrar esto y le voy a poner un gatito para que
comente todo lo que hay después de lo que yo acabo de escribir. En las diferentes versiones que existen de MySQL, este puede ser el gatito o puede ser menos, menos, dependiendo de la versión, pero en este caso es el gatito. Y si le damos Enter, ya nos regresa, pues todos los ítems que están almacenados en esa tabla. Y lo único que tenemos que hacer es ingresar esa inyección. Entonces, como pueden ver aquí, este es lo que está en azul, es lo que yo inyecté. Primero sin el gatito y después con el gatito, ¿no? Es el gatito representa que comenta el resto de la sentencia SQL. Y nos regresa pues toda la información que tiene almacenada esa tabla. Nosotros podemos jugar con el tipo de inyecciones para obtener más información sobre la base de datos. Entonces, en este caso podemos utilizar esta inyección en donde le digo que me busque esto vacío y aparte que me una la selección de lo que es la versión y estos tres unos. ¿Por qué se ponen estos tres unos? Porque estoy seleccionando yo 4 columnas de la tabla ítemdb. Si aquí tuviera un asterisco, o sea, select asterisco from, pues aquí quiere decir que me está regresando toda la tabla y no hay necesidad de que nosotros pongamos o especifiquemos el número de columnas que necesitamos consultar. Por eso en este caso se ponen 3, porque aquí lo que va en la versión y en estos tres unos ya son 4 columnas. Ajá. Entonces nosotros hacemos esto porque queremos unir la selección de esta búsqueda donde está el where, que en este caso pues es nada, con la unión de esta otra selección. Y cuando nosotros aplicamos esta inyección, lo que nos va a hacer es regresar lo que es la versión de la base de datos que está utilizando la aplicación. Entonces, si nosotros regresamos a nuestra aplicación, vamos a escribir esa sentencia. En caso es unión, select, ponemos versión, paréntesis, coma, y ponemos los 3 unos y pongo lo que es el gatito para comentar el resto de la sentencia. Y como pueden ver, aquí ya está, me regresa la versión que está utilizando la base de datos. En este caso es la 417. También podemos obtener información acerca del usuario que está ejecutando o que está utilizando más bien la aplicación para acceder a la base de datos. Ay, perdón. Ok. Entonces también podemos obtener lo que es el nombre de la base de datos que está utilizando la aplicación. Para eso vamos a sustituir lo que era la palabra versión por database para poder identificar cuál es el nombre de la base de datos que está utilizando la aplicación. En este caso podemos poner unión, select, database, 1, y el gatito. Y le damos enter. Y como pueden ver, aquí ya nos está regresando el nombre de la base de datos que está ocupando la aplicación, que se llama BatStoreDB. Otra cosa, aquí como pueden ver, en las demás columnas nos imprime un 1. Ajá. En este caso ese 1
son los unos que nosotros estamos consultando en nuestra sentencia. Estos de aquí. Entonces les decía, también podemos consultar el usuario que está utilizando la aplicación. Select user. Ponemos los 3 unos y el gatito. Y ya nos dice que el usuario que está utilizando la aplicación para acceder a la base de datos es root. Entonces, en este caso ya tenemos el usuario con mayor privilegios dentro del sistema operativo. Entonces, teniendo este conocimiento, nosotros podemos utilizar otro tipo de opción en la sentencia para poder acceder a archivos dentro del sistema operativo. En este caso, podemos utilizar la opción que se llama Load File para poder acceder al archivo de passwd, que es en donde se guardan los usuarios del sistema operativo que están agregados al sistema operativo, ¿no? Entonces, este archivo es muy importante en Linux, porque así nosotros podemos ver qué tipo de usuarios son los que están registrados y que tienen acceso y qué tipo de privilegios tienen dentro del sistema operativo. Entonces, para hacerlo, seguimos la misma estructura y ponemos unión select. Ponemos load file para que nos cargue el archivo que nosotros vamos a especificar. En este caso es etc y passwd. Y terminamos con el gatito y le damos enter. Como pueden ver aquí, ya nos imprimió lo que es el contenido del archivo de etc passwd, y aquí nos indica que existe un usuario que se llama root y un usuario que se llama nobody. En este caso aquí en root nos dice que está ocupando una shell bin sh y nosotros podemos utilizarlo para poder acceder al sistema operativo y más bien a la base de datos. Entonces, ¿cómo lo podemos utilizar? Es regresándonos a nuestra terminal, y para acceder a MySQL nosotros le indicamos el host donde está la base de datos, el usuario que vamos a utilizar y el password para acceder a la base de datos, pero aquí nos está indicando que no tiene contraseña el usuario de root. Entonces le damos enter. A ver si es la misma dirección. Es 56. 56. Y ya podemos acceder a la base de datos de MySQL. Entonces, aquí ya pues tenemos acceso básicamente a toda la base de datos. Como nosotros ya sabemos cuál es el nombre de la base de datos, le vamos a decir que utilice esa base de datos que se llama batStoredb. Y ya nos dice que la base de datos ha sido cambiada y ya estamos utilizando batStoredb. Entonces aquí vamos a mostrar las tablas que tiene esa base de datos, y aquí, como pueden ver, está la de itemdb. Y también hay otra tabla que es muy importante que se llama userdb. Entonces ahí podemos ver qué tipo de usuarios tiene esa tabla. Entonces lo que vamos a hacer es escribir select asterisco userdb. Select asterisco from userdb. Entonces aquí le estamos diciendo que nos regrese todos los registros de la tabla userdb.
Y como pueden ver, aquí están todos los usuarios que están registrados en la aplicación. Entonces, cuando uno intenta ingresar a la aplicación a través del login, poniendo una dirección de correo electrónico y una contraseña, lo que hace esta aplicación es consultar esta tabla en la base de datos para dar el acceso. Aquí, como pueden ver, ya tenemos todos los correos electrónicos y en la parte de password tenemos lo que son hashes de contraseñas. Entonces aquí lo que correspondería sería craquear estos hashes para identificar cuál es la contraseña que están utilizando. En este caso hay una herramienta que se llama Hash Identifier. Nosotros podemos ejecutar nada más escribiendo en la terminal Hash Identifier y colocamos el hash que queremos que nos identifique qué tipo de algoritmo se utilizó para generarlo y le damos Enter y aquí nos dice que posiblemente el algoritmo que se utilizó es MD5. Entonces esta información nos sirve para poder craquear este hash y poder obtener lo que son las contraseñas. Pero eso ya involucra el conocimiento de otro tipo de herramientas para craqueo de contraseñas, etcétera, ¿no? Entonces, hasta el momento, como pudieron ver, con base a lo que nosotros enumeramos, identificamos puertos, estuvimos revisando la aplicación, etcétera, y jugamos un poco con los campos de entrada de datos de la aplicación, podemos ya tener acceso a lo que es la base de datos. Entonces, hay todavía más tipos de ataques que se podrían realizar en esta aplicación, pero espero que hasta el momento este tipo de laboratorio les sirva para como tener un panorama general de qué tipo de metodología estamos utilizando y qué es lo que podemos obtener una vez que hemos seguido estos pasos, ¿no? Entonces aquí ya esto, la explotación del craqueo de las contraseñas, pues ya es algo que podremos estar realizando, ¿no? Y todavía podemos hacer mucho más acciones para poder hackear esta aplicación y esta máquina, ¿no? Y pues eso sería todo para el laboratorio. Gracias. No sé si tengan alguna duda. Excelente, Juni. Ya terminaste, ¿verdad? Sí, Con eso ya concluiste, sí. sí. Esa parte la podemos omitir. ¿Cuál? Esa última, porque recuerda que estamos en un live y entonces allí pues no, no creo que las personas, los participantes tengan algún tipo de consulta. Pero no, excelente, de verdad buena edición, excelente presentación, dominio del tema. A mi parecer, muy bien. De todas maneras, Gracias. ya, déjame parar la grabación.